mexicanas y mexicanos según el INEGI. Pero claro, los niños todavía no están en edad de defenderse de semejantes aseveraciones que se proclaman como palabra divina. Esto nos gusta, esto le gusta al Estado, esto le gusta a las senadoras o a los senadores que están aquí, que han legislado con perspectiva de género y que han establecido cuotas de género precisamente para mejorar las posibilidades, las oportunidades de que las mujeres detenten cargos de decisión pública. Probablemente no, muy probablemente no. ¿Y qué tiene que hacer el Poder Legislativo al respecto? Pues me parece que nos guste o no nos guste semejante machismo de ese credo, la respuesta otra vez es nada. No debe de hacer nada. Porque hay que respetar a quien crea en serpientes parlantes, y hay que respetar a quien crea que hay reencarnación en el budismo, y hay que respetar a quien crea en Kukulcán, entre mayas hoy por hoy. No me gusta la palabra tolerancia, yo no diría hay que tolerar. Siempre me ha hecho algo de ruido la palabra tolerancia porque se me hace como tener que aguantar al otro. Pero sí respeto, y cada quien que piense lo que le da la gana. Entonces, ahí tenemos el artículo 130 constitucional, que lo primero que dice es que está establecido el principio de separación Estado-Iglesias, ¿no es cierto? Principio de separación Estado-Iglesias. Es, creo, un gran acierto que haya esta división. Ahora bien, Ricardo Rafael planteaba ahora un tema que me parece crucial. Un poco la pregunta que ha lanzado para ser discutida aquí es, jurídicamente, ¿el tema del matrimonio igualitario ya se encuentra resuelto, aún sin una reforma constitucional? Creo que es una gran pregunta porque efectivamente Alexandra ya nos hablaba de los criterios de la Suprema Corte. Jurídicamente es muy claro, lo que ha dicho la Corte básicamente es lo siguiente. No hay cortapisas en la Constitución para que haya matrimonio de personas del mismo sexo, punto número 1. Punto número 2, es discriminatorio atar el matrimonio al sexo de las personas. Es inconstitucional atar el matrimonio a la procreación. Y por lo tanto, son inconstitucionales todas aquellas leyes que establezcan, que se opongan, digamos, a esto. Y ahí está la tesis de jurisprudencia obligatoria, 43 de 2015, derivada entre otros del caso Oaxaca, con una argumentación efectivamente muy destacada, me parece, de la Suprema Corte. Entonces es parte del derecho en México. Efectivamente, la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho. Ya está en el derecho mexicano. Sin embargo, yo no creo que esté zanjado el tema ni nada semejante. No lo creo porque 11 legislaciones locales ya permiten expresamente, explícitamente el matrimonio igualitario. 11 de 32 entidades federativas. En las entidades en las que no está así establecido, es decir, que siguen diciendo, por ejemplo, que el matrimonio necesariamente es entre hombre y mujer, aplica la tesis de la Suprema Corte de Justicia. Pero entonces si llegan dos personas del mismo sexo a casarse, el juez les dirá, no se pueden casar porque la constitución de esta entidad federativa dice que tiene que ser hombre y mujer y ustedes son mujer y mujer, u hombre y hombre. Entonces no les permite casarse. Ellos acuden al amparo y tras el amparo, con base a la luz de este criterio de la Suprema Corte, les tendrán que permitir, ellos llegarán con su sentencia de amparo y dirán, pues resulta
señor, señora juez, que nos tienen que casar. Esto significa que estas personas tienen que estar mendigando, y permítaseme usar esta palabra, mendigando, limosneando el ejercicio de sus derechos. Y si no tienen dinero para acudir con un abogado o la posibilidad o la facilidad, entonces no podrán ejercer ese derecho. ¿No es cierto? Por eso el ministro José Ramón Cosío habla de matrimonio igualitario por goteo. Y eso no está bien. Déjenme regresar a mi ejemplo del voto de las mujeres, del derecho al voto de las mujeres. Imagínense que no lo hubiéramos subido a la Constitución y que dijéramos, bueno, hay algunos lugares en donde no se les permite votar o ser votadas a las mujeres, pero no importa, se van al amparo y entonces ya luego a lo mejor sí se pueden postular a un cargo de elección popular. Es absurdo. Tenía que establecerse en la Constitución, se estableció en la Constitución y es una de las mejores disposiciones constitucionales que pudieron haberse dado. Justo lo mismo aplica ahora. Es indispensable, me parece a mí, que esté en la Constitución, por eso me gusta tanto la iniciativa a la que se ha referido la senadora de la Peña, es inaplazable que así lo hagamos. Y en estas resistencias por parte de la Iglesia Católica, que están infringiendo, desde mi perspectiva, el 130 constitucional, deberían de predicar con uno de sus más conocidos consejos: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. En este caso, no le hagas al Estado lo que no te gustaría que el Estado te hiciera a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor José Luis Caballero. Él actualmente es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Me atrevo a decir que es uno de los constitucionalistas más doctos en la interpretación de las reformas en materia de derechos humanos. Siempre es muy alentador escucharlo porque nos aprendemos muchas cosas que nos ayudan a nuestro trabajo legislativo. Como experto en derecho constitucional de los derechos humanos, su amplia experiencia en litigio y consultoría a diversas organizaciones no gubernamentales hacen hoy imprescindible escucharle en este tema que nos ocupa en el Senado de la República. Sin más, te paso el micrófono. Acá, ya lo tengo. Ya. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo las palabras de la senadora Angélica de la Peña, su presentación, y desde luego la invitación a estar en este foro tan importante sobre un tema en el que se juega tanto, como ya hemos escuchado. Y me alegra mucho también estar con queridas amigos, colegas en esta tarde. Yo tengo dos, digamos, perspectivas. Una es una toma de postura y otra es quizá como esas respuestas, ¿no? Armé la participación un poco en diálogo con lo que se ha dicho en diferentes foros con los del Movimiento por la Familia y cómo responderles jurídicamente. Mi toma de postura es sobre esto que decía Ricardo Rafael, que si se vale una retórica de la intransigencia en la Constitución. Y si la Constitución es un instrumento que nos tiene que acoger a todos y armonizar democráticamente, incluyentemente las pretensiones de todas y todos. Yo creo que sí, pero también pienso que esa Constitución debe adelantar los derechos y que esa Constitución interpretada puede adelantar los derechos de pisos mínimos a más altos. Yo confieso que tengo una duda sobre la pertinencia de una reforma constitucional en un país proclive a la reforma cada tercer día, en un país proclive a mandar mensajes fetichistas en la Constitución, si está ahí exactamente las palabras, la fórmula se hace, si no, no. En un país donde se ha debilitado mucho al Poder Judicial,
Y en un país donde la Constitución pues, ha estado en manos de la política, pero no ha tenido una fortaleza normativa suficiente. A mí no me parece trivial, ni menor, que la Corte y las Cortes de Constitucionalidad adelanten derechos y trasciendan y muevan la cultura y provoquen y cambien y rompan estereotipos, y que a lo mejor no haya acuerdos y sea un tribunal constitucional el que los mueva. En México no estábamos acostumbrados a eso. En México la Corte fue un organismo absolutamente sujeto al Ejecutivo durante toda la vida, y sin mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos diseñados en la Constitución, en las leyes y en su palabra. Y ha cambiado. Y la Corte se empieza a parecer, de alguna manera, a otras cortes como la Constitucional de Colombia, como la sudafricana, como la norteamericana, que le dice, tú puedes tener una discusión en ciertos temas, pero yo protejo derechos y los adelanto. Lo hemos visto en temas de jurisdicción militar, de debido proceso, bueno, el caso Cassés. Lo hemos visto en temas de protección de niñas, niños y adolescentes. Lo hemos visto en género. Y lo estamos viendo con el matrimonio igualitario. De manera que a mí me parece muy importante, importantísimo esto que la Corte, ha ido construyendo y que ha derribado, digamos, el mito, que es interesantísimo, ¿no? Porque un sector de estas posiciones contrarias al avance de los derechos de la diversidad sexual dicen, bueno, como en la retórica de Aristóteles y hasta Tomás, aristotelicotomista, se decía, bueno, la definición de equidad, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Lo que estamos haciendo es reconocer las diferencias, como ellas y ellos nos piden, y con bases de diferencias determinamos tratos distintos. La Corte rompió ese paradigma. No se trata de eso, no se trata de observar a los diferentes, sino quién dice quiénes son diferentes, quién dice quiénes son desiguales, desde qué posición hegemónica, desde qué posición de poder lo sustenta. Y eso la Corte lo ha roto, ¿no? Y la Corte se ha adelantado, digamos, finalmente, ya lo decía Alejandra, al régimen de separados pero iguales que posicionó la Corte norteamericana en el siglo XIX a finales y que costó la discriminación racial en muy buena medida, aunque ya no estaba la esclavitud, ¿no? Las escuelas para los afroamericanos, las escuelas para los blancos, y que la Suprema Corte norteamericana remontó hasta mediados del siglo XX. Bueno, en eso ha adelantado la Suprema Corte, y me parece que eso nos permite tener un piso mínimo ya fuerte, sólido, que ha movido la cultura social, que tiene que ser, digamos, establecido como derechos de defensa de minorías en un espacio democrático, y de manera muy clara y muy importante, más allá de que haya o no una armonización en la reforma constitucional, que entiendo también lo que decían Roberto e Hilda, pero ya está eso, y esa es, digamos, mi toma de postura. Hay que creernos las cosas, creernos la reforma constitucional de 2011, creernos que funcionamos en un bloque, ¿no? Una de las cuestiones que dice ahora el Movimiento por la Familia y algunos representantes, algunos juristas incluso que están acompañando, es que no tenemos derecho al matrimonio. No es verdad, no es verdad. La Constitución, en el artículo 4, establece la protección de las familias, pero funcionamos en bloque. Eso decidió la Constitución a partir de 2011. ¿Y qué es eso del bloque? Bueno, decidió que la Constitución se vea ampliada por la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 17 establece el derecho al matrimonio. Decidió que la Constitución se vea ampliada, y es Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en el artículo 23 el derecho al matrimonio. El derecho al matrimonio sí está, entonces, en un bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, sí, desde luego que lo tenemos, y ese bloque se ve acompañado por una interpretación, ya lo decían, internacional,
tanto desde el sistema de Naciones Unidas como el de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además de esta construcción que la Suprema Corte ha ido haciendo. Y a mí me parece muy interesante además ese, entre comillas, atrevimiento de la Corte para posicionarse en los temas del matrimonio igualitario, porque la Corte en un primer momento dijo, bueno, si en la reforma al Código Civil del Distrito Federal hay una pretensión de la PGR de invalidarlo como ocurrió en 2009, y yo digo, es constitucional que las legislaturas establezcan la figura del matrimonio, se fue mucho más allá. Eso no tiene precedentes tan, digamos, tan cercanos en otros contextos, ¿eh? Por eso cuando los ministros dicen, bueno, la Suprema Corte le ganó a las otras cortes en el matrimonio igualitario, pues no sería un dejo de arrogancia, sino es una realidad, porque la Corte estableció un nivel todavía más alto, ¿no? Mucho más alto, y ese nivel es el que dice, si tú no me demuestras que en las legislaturas legislar el matrimonio exclusivamente para heterosexuales y con la finalidad de protección, si no me demuestras que esa distinción corresponde a un interés constitucionalmente imperioso, dirían ellos, a una finalidad potente del Estado, estás excluyendo y discriminando. Eso pocas cortes lo han dicho, y lo dijo la Suprema Corte Mexicana. Ahora se usa un poco argumentar el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como Tribunal Internacional ha sido muy respetuoso, ¿no? Pero sí creo que la Suprema Corte ha llevado a mucha más el desarrollo jurisprudencial, porque el Tribunal Europeo, hay un equívoco ahí. El Tribunal Europeo desde luego no ha conocido casos en donde se haya legislado el matrimonio y las autoridades o el Poder Judicial pretendan quitarlo. Eso no ha habido. Si hubiera llegado ya un caso de esos, como el que tuvimos en 2010 aquí en el Distrito Federal, desde luego que el Tribunal Europeo de manera contundente se hubiera opuesto. Pero en la famosa margen de apreciación dice, yo no impongo legislación. Entonces dice, bueno, si no tienes la figura del matrimonio, yo no te impongo eso Austria, yo no te pongo eso Francia. Pues la Corte ha dicho que sí, porque es un tema de estatura de los derechos. Entonces me parece que sí es importante, quizá con esto yo me quedaría en esta primera intervención, importante defender, ratificar, apropiarnos de ese nivel mínimo que tenemos y de que el matrimonio igualitario es una realidad constitucional ya en México, que es una realidad acompañada del bloque, que es una realidad acompañada de las sentencias de la Corte, porque además otro argumento que decían, y yo escuchaba el otro día en la televisión, es que bueno, pues finalmente la Corte está sujeta a vaivenes y puede cambiar la integración, y entonces tendríamos una Corte conservadora que cambie esto. Bueno, puede suceder porque hay cuestiones políticas, las senadoras y los senadores que eligen los ministros y ministras saben, pero yo creo que tenemos entonces que volver a reforzar el mínimo de derechos que ya tenemos, que ha dibujado la Suprema Corte a partir del artículo 1, párrafo 1 y 2, párrafo 5. Ese es nuestro patrimonio constitucional, mínimo, y que ya está. Hasta ahí me quedaría. Muchas gracias por eso. Muy bien, vamos a cerrar estas intervenciones con Roberto Plancarte Pimentel. Fue consejero en la Embajada de México ante la Santa Sede. En el 98 fue condecorado con la Orden de San Gregorio Magno. Desde febrero del 98 a junio de 99 desempeñó el puesto de coordinador de asesores en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Qué buena falta que estuvieras ahí hoy, francamente.
Dejó dicho cargo para incorporarse al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, del cual fue su director del año 2006 al 2012. Es investigador asociado de grupos, sociedades, religiones, laicidades de la Escuela Práctica de Altos Estudios en París. Fue fundador y asesor del programa interdisciplinario de estudio sobre las religiones del Colegio Mexiquense. Sociólogo, historiador, científico social y sobre todo un experto en religión, laicidad y democracia. Te paso el micrófono. Gracias. Bueno, me gusta mucho que no siempre está en los currículums esto de la condecoración, pero es muy importante para que vean cómo actúa Dios, con renglones torcidos dirían algunos, porque cuántos católicos hay en este país que quisieran una condecoración como esa, ¿no? Y yo soy agnóstico y sin embargo soy caballero comendador de la Orden de San Gregorio Magno, ni modo, así funciona esto. Pero eso me ha permitido decir muchas cosas sin que me ataquen, porque cuando alguien me empieza a atacar muy duro dentro de la iglesia, le recuerdo que soy caballero comendador y entonces ya se frenan, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de brevemente también hacer una reflexión que va más por el lado político. ¿Qué quiero decir aquí? Básicamente de que, como todos sabemos, a pesar de que están en el centro de la oposición a esta iniciativa, las dirigencias religiosas, yo diría más que las iglesias, porque cuando uno dice las iglesias, pues es como si todos dentro de las iglesias estuvieran en esa postura, y la verdad de las cosas es que no es cierto. La verdad de las cosas es que las dirigencias religiosas, algunas dirigencias religiosas, están en este centro de la oposición a la iniciativa, hay que decirlo, porque pues este Frente por la Familia no realmente depende absolutamente, doctrinalmente, sobre todo ideológicamente, de lo que le diga el episcopado católico. Y si el episcopado católico, como en la época de la Guerra Cristera, se echa para atrás, los va a dejar ahí colgados de la brocha y no va a pasar nada. Es decir, eso hay que saberlo. Y sin embargo, mi tesis aquí es que el problema no son las dirigencias religiosas, ni siquiera. Por supuesto, no son las iglesias, no son las dirigencias religiosas, ni siquiera los ministros de culto en general. El problema son los políticos. O sea, aquí ya se dijo, yo también la semana pasada dije, pues sí están violando la Constitución, y ya dije yo que me parece muy mal, que yo creo que hay que respetar la Constitución, pero eso es otra discusión que no debería de desviarnos de la verdadera discusión. Y aquí la verdadera discusión es qué van a hacer los políticos, qué están haciendo los políticos, por qué quieren hacer algo y por qué no quieren hacer algo, para mi gusto. Porque las iglesias, las dirigencias religiosas, los ministros de culto, los feligreses, pues tienen derecho a decir lo que quieran y a opinar lo que quieran, y no es ese el problema. El problema es quién los escucha y qué representatividad política les da. Eso es para mí lo más importante. Ahora, Ricardo dijo, pues la idea es para, de alguna manera, digo, pues ¿para qué esta iniciativa? ¿Para qué nos metimos en esos problemas? A lo mejor no es tan importante, pero yo voltearía la pregunta, ¿por qué ya no la iniciativa? ¿Por qué se rajaron? ¿Por qué se echaron para atrás? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí el centro para mí es un problema de cómo funcionan hoy nuestros políticos, nuestros partidos políticos. Aquí voy a hacer, digamos, estoy arrasando con todos los partidos, pero en realidad
hay algunos más culpables que otros. Y todos sabemos que así como en las iglesias, pues también en los partidos políticos hay de todo. Pero el problema es que nuestros políticos y muchos partidos políticos están acostumbrados a funcionar de acuerdo a un cálculo político, no a principios. Ya se les olvidó que tienen principios y que en teoría hay que seguirlos, que ellos se unieron, o que los que estén en partidos se unieron para defender una ideología, unos principios que quieren que se expandan en el país, que existan en el país. Y de repente los políticos comienzan a actuar de otra manera. Se les olvida que hay principios y lo que prima es el cálculo político. Y creo que el problema ahorita con esta iniciativa es el problema ya perenne del cálculo político. Porque, ¿por qué si ya, o sea, después de todo lo que hemos oído, por qué si el asunto parece resuelto, porque ya está resuelto, ya lo dijimos la semana pasada, también la Suprema Corte ya lo decidió, este asunto ya está decidido? ¿Por qué si este asunto está resuelto hay tanto temor, hay tanta resistencia a aprobar algo que ya está resuelto? ¿No? ¿Cuál es el cálculo político? Y entonces el cálculo político no es nuevo, ¿eh? Acá sucedió que hubo elecciones después de la iniciativa del presidente, que también habrá que algún día saber por qué el presidente la hizo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Él la hizo, y en el momento que la hizo, no sé si ustedes recuerdan, todo el mundo estaba de acuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo. Entrevistaron a todos los diputados y senadores, casi todos dijeron sí, pues está bien y ya, o sea, ¿por qué? Porque parecía lo lógico. Pero luego se atravesaron las elecciones, y hubo algunos políticos, básicamente del PRI, que dijeron que el PRI había perdido por esa iniciativa. Y luego hubo también, al mismo tiempo, unos obispos que dijeron lo mismo, y dijeron sí, el PRI perdió por esa iniciativa. Y luego no sé si la gente le creyó o no a ellos, algo que era evidentemente falso, porque imagínense, el obispo que dijo eso es el de Veracruz. O sea, creo que no tengo ni que argumentar el asunto, ¿no? O sea, si el obispo de Veracruz cree que la gente en Veracruz votó en contra del PRI por la iniciativa de matrimonio igualitario y no por todas las barbaridades y cosas que han pasado en Veracruz, pues es que verdaderamente pues estaba sesgado o andaba no sé dónde. Que luego otros lo hayan repetido también responde a otras lógicas políticas que hay que saber. Pero bueno, el punto es que ahorita todos sabemos que el PRI ya se echó para atrás. El PRI, y aquí, aunque hay muchos partidos que ya también se echaron para atrás, el problema central es el PRI, porque el PRI es el que tiene la llave para que esto funcione o que no funcione. Y yo no creo que el PRI se mueva solo. No se mueve solo, mucho menos en contra del presidente de la República, que es el líder natural del PRI. Y yo mucho menos voy a creer que esta dirigencia del PRI y que estos dirigentes que están en las distintas cámaras pensaron por sí solos que era mejor meter al congelador esta iniciativa. Lo que pasó fue que les sacaron el petate del muerto, así dicho, en realidad los asustaron. Y luego yo creo que hay nuevamente el punto del cálculo político, y habrán dicho ellos, bueno, pues nosotros ¿qué ganamos con esta iniciativa? ¿Para qué nos metemos en esta iniciativa
¿qué ganamos? Lo único que vamos a ganar, que es, si es cierto lo que dicen los obispos, pues a lo mejor algunos, en efecto, no van a votar por nosotros, ¿no? Entonces dijeron, no, pues ¿para qué nos metemos? Mejor pues la dejamos ahí dormir y ya no. Pero fíjense, es un cálculo político nuevamente. Ya cuál ideología, cuáles valores, qué fue lo que dijo el presidente el Día Mundial contra la Homofobia, y a ver qué va a decir el próximo año, porque pues yo nomás estoy esperando que venga el próximo año a ver el Día de la Homofobia, a ver qué va a decir. Y yo no le voy a creer que, es que el PRI no quiso. Yo por lo menos no. Entonces, es nuevamente un cálculo político, pero lo que yo quiero insistir aquí es que es un cálculo político, incluso si nos quedamos en eso, es un cálculo político equivocado. Es decir, ¿por qué es un cálculo político equivocado? Porque todas las encuestas de los que han hecho trabajos sobre qué dicen los católicos y qué dicen los creyentes en general, muestran que la mayor parte de los feligreses no está de acuerdo con sus dirigentes religiosos. Eso además ya lo sabemos desde hace muchísimo, que los dirigentes religiosos dicen no a la educación sexual y nada más la abstinencia, y claro, luego el primer nieto de la nación aparece, ¿no?, con Fox, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque yo sí sé las cuentas de cuándo se casaron sus hijos y cuándo nació el nieto. El primer nieto de la nación es un producto de la abstinencia sexual, ¿no? Entonces dice uno, bueno, digo, eso es asunto privado y eso, pero es nomás como para probar qué tanto funcionan esos programas. Pero las encuestas muestran que la mayor parte de los católicos no le hacen caso a lo que dicen los obispos, ni en materia de educación sexual, ni en materia de educación sexual, ni en materia de casi nada, la verdad, de casi nada de esas cosas. Y las encuestas muestran que los creyentes quisieran que sus iglesias, y en particular la católica, se dedicara a otra cosa, se dedicara a defender los derechos humanos, se dedicara a proteger a los pobres, se dedicara a cuestiones de justicia social, etcétera. Eso es lo que sale en las encuestas. Y por lo tanto, es falso que cuando los políticos hablan con los dirigentes religiosos les están transmitiendo lo que los feligreses quieren. Y ahí está el punto con el que quiero cerrar, que es el tema de la representatividad. ¿A quién representan los dirigentes religiosos? A nadie, más que a ellos mismos. O sea, los políticos, voy a tratar de gritar a ver si aquí se oye algo para arriba o para allá, no sé. Los políticos deberían de saber que cuando hablan con un obispo, probablemente y se ponen de acuerdo y le dicen, no, sí, voy a frenar esa iniciativa, no sé qué, nada más están quedando bien con el obispo, no con los feligreses que están pensando otra cosa. Que el señor obispo o el dirigente evangélico solo se representa él mismo, y su opinión, que puede ser muy válida y respetable, suele serlo incluso, es tan válida como la mía, o como la de Clara, o como la de la senadora, como de cualquiera de ustedes. Vale lo mismo, y eso es lo que deberían de saber los políticos. ¿A quién representan? Les voy a dar un pequeño ejemplo rápido de qué es ese problema de la representatividad. Cuando estaba yo ahí en el Vaticano, bueno, en la Embajada de México ante el Vaticano, o ante la Santa Sede, para ser más exactos, yo me puse a pensar un día, bueno, los católicos mexicanos en Naciones Unidas ya están representados por el gobierno mexicano, y los testigos de Jehová mexicanos están representados por el gobierno mexicano, y los protestantes y los evangélicos y los mormones mexicanos, todos están representados por el gobierno mexicano. Los católicos brasileños y los protestantes y los seguidores del Umbanda y todos esos están representados por el gobierno brasileño ante Naciones Unidas. ¿A quién representa la Santa Sede cuando va a Naciones Unidas? Porque ya todos los demás están representados.
Todos los creyentes están representados, todos los católicos ya están representados por sus respectivos gobiernos, ¿no? Entonces, cuando habla la Santa Sede, que es muy respetable, deberían de saber las Naciones Unidas que están oyendo unos señores muy respetables, pero que no representan a nadie en el mundo. Lo mismo es aquí en México. Cuando los políticos oyen a los obispos, deberían de saber exactamente que los obispos no representan a nadie, porque todos los mexicanos ya estamos representados políticamente con nuestros senadores y con nuestros diputados. Los diputados deberían de saberlo y no saben eso, que ellos son los que nos representan y no los dirigentes religiosos. Así que vuelvo a preguntar, ¿por qué el Frente por la Familia o todos los que están en contra está haciendo todo esto si ya está decidido? ¿Para qué hacen una iniciativa como esa de que para que haya un matrimonio solo hombre y mujer si ya la Suprema Corte dijo que no? Pues es absurdo como presentar una iniciativa que se sabe que no, que ya desde antes ya se sabe que no va a pasar, no puede pasar, y si pasa, automáticamente la Suprema Corte lo va a echar para atrás. ¿Para qué lo hacen entonces? O sea, ¿qué es lo que empuja? Y entonces volvemos al punto, estamos hablando de política y estamos hablando de que estamos en un juego de presiones en un momento que algunas instituciones y algunos grupos quieren aprovechar la debilidad del Estado, no por este tema, yo creo, que ya está decidido en efecto, pero de todas maneras eso no quiere decir que es importante avanzarlo, porque yo creo que sí, como algunos dijeron, hay que ponerlo porque es una cuestión de principios y se eliminan muchos problemas, porque se puede decir como el aborto, no, pues con 2,500 pesos que les demos a los que se quieran amparar, pues se amparan y ya, no, pues sí, si les damos 2,500 pesos a las mujeres que quieren abortar, pues también pueden venir al Distrito Federal, no, pero ese no es el problema. El problema es que hay cosas de principio que se deben defender y que yo creo que este es un derecho que tiene que ser garantizado, pero que otras organizaciones completamente confusas, creo yo, pero bien dirigidas y organizadas por otros, están empujando para otros objetivos y en particular, ya lo dijeron, el famoso derecho a la educación de los padres sobre sus hijos. Y voy a nada más ahora sí en un minuto, a decir lo que ya se dijo, la senadora en particular lo dijo muy claramente, pues nadie nos niega a nosotros el derecho a educar a nuestros hijos. Yo los eduqué y como quise y como pude, ¿no? Y luego ellos creen lo que ellos quieren creer, pero el problema no es ese, porque no se está discutiendo si yo realmente tengo el derecho a educar a mis hijos, sino que lo que quieren es utilizar los instrumentos del Estado para precisamente obligar que esos instrumentos estén al servicio de una iglesia que de otra manera no puede dar instrucción religiosa al conjunto de los mexicanos, porque como se convirtieron en asociaciones voluntarias, pues ya muy pocos van a eso. Es decir, los padres tienen el derecho a educar a sus hijos y está muy claro, y eso se hace en la familia, a tanto que se habla de la familia, y se hace en los templos cuando los padres quieren. Y nadie dice que ese derecho de los padres a educar a sus hijos tenga que ser en la escuela pública. Y eso es lo que ellos realmente quieren. Y por eso están empujando a esto, porque en realidad quieren aprovechar, y con esto termino, un gobierno y un Estado que está siendo sacudido, un gobierno muy débil y un Estado muy sacudido, para empujar lo que siempre han querido empujar, o por lo menos desde hace muchos años. Entonces, creo que hay que tener claro el panorama y empujar de todas maneras las cosas como creo yo que se deben empujar, a base de principios y no de cálculo político. Y ojalá que nuestros políticos algún día lo entiendan y entiendan que nosotros como ciudadanos, como votantes, estamos hartos de que se muevan de acuerdo con base en cálculos políticos y no
con base en los principios que dijeron que iban a defender. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un aplauso para todas y todos. Voy a recordar uno de los artículos. Hemos invocado en las intervenciones a la Constitución, hemos invocado todo este marco jurídico a partir de la reforma en materia de derechos humanos, hemos hablado de las familias, no la familia, hemos hablado de que es necesario también tomar en cuenta de si es necesario o no la reforma constitucional, puesto que ya hay una jurisprudencia que obliga a que si una pareja de personas del mismo sexo quieren casarse, pueden hacerlo, deben hacerlo, es su derecho. En fin, todo eso lo hemos dicho, pero creo que es importante que recordemos lo que dice el artículo 130 de nuestra Constitución. Yo creo que es importante que lo recordemos. Dice: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. A. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. B. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas, a propósito de Evo Morales. C. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señale la ley. Inciso D. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley podrán ser votados. Inciso E. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Esta remarcación como especie de cursivas es mía. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco alguno del cuarto grado, etcétera, etcétera. A ver, y con esto me permito hacer una pregunta para que en un minuto cada uno de ustedes pueda contestar. Empezaríamos por aquel lado, Ricardo, y así nos seguimos, y con eso cerraríamos este importante evento, antes agradeciendo a todos ustedes su participación.
En primer lugar, las marchas convocadas por el Frente Nacional de Familia, que además fueron impulsadas por jerarcas de la Iglesia, por obispos, por padres, marcharon monjas, padres, etcétera, etcétera. ¿Están violando nuestra Constitución? ¿Sí o no? Tengo un minuto. Me tomo 10 segundos para suscribir lo que dijo Roberto al final. La disputa no es por el matrimonio igualitario. El contenido de las marchas tiene que ver muy poco con el matrimonio igualitario y desde luego está centrada en la discusión del modelo educativo y en la posibilidad de influir. Dicho esto, tienen muy buenos abogados y una estupenda agencia de relaciones públicas. No fue la SEM quien convocó, no es la Arquidiócesis Primada de México la que convocó, son una serie de ciudadanos. Ellos dicen que fueron 1.100.000, otros dicen que son 500.000, que por cierto, eso sí representan, Roberto, y a ver el domingo cómo están. Y atrás tienen el respaldo lejano de los dirigentes eclesiásticos. No están violando desde el punto de vista del 130. Se están manifestando en su derecho pleno y no hay manera de invocar el 130 con respecto a esto. Ahora, si ves al obispo encabezando la marcha, a ese obispo sí. Y fueron 11. Y yo sí quisiera ver a la Secretaría de Gobernación presidiendo esos 11 obispos. Pero ahí sí estamos hablando de personas en concreto que están violando el artículo que acabas de establecer. Pero la Conferencia Episcopal Mexicana no. Los dirigentes de las otras expresiones religiosas no. Y ahí habría que ser muy, muy cuidadoso porque se asesoraron bien para no equivocarse con respecto al 130, excepto esos 11 obispos, ¿no? Sí, yo nada más lo que dijiste al final, a lo mejor se asesoraron bien por el tema del 130, pero no creo que tengan buenos abogados. No por eso, sino porque no están, digo, yo he leído los artículos, toda la verdad, la interpretación y todo, pues sí, no tiene que ver con la estatura de los derechos. Y sí, pienso que la marcha está cobijada por la libertad de expresión, artículo 6, y libertad de manifestación, artículo 9 de la Constitución. No viola la Constitución. Yo quisiera, desde luego, agregar que la obligación que tenemos quienes desde la academia, desde mi posición en el CONAPRED, Ricardo como periodista y todas y todos los que estamos aquí, creo que es subirle el tono a la difusión de los derechos. O sea, más que tener una ímpetu de prohibir con base en el 130, que es discutible jurídicamente por estas cosas que ellos señalan, creo que hay que subirle mucho el tono desde cada trinchera para que lo que se difunda ante la población, ante las personas que se están formando un juicio sobre estos temas, sea sobre la base de la verdad y no sobre la base de prejuicios, de estereotipos y de estigmas que lastiman y que pueden provocar situaciones de discriminación. Yo me sumo a la postura de que la marcha en sí y la propia convocatoria no vulnera el 130 porque han guardado cuidado en hacer esa separación que no es una llamada desde la iglesia, sino es un movimiento ciudadano el que está haciendo. Sí tienen el derecho a la libertad de expresión, sí tienen derecho a creer y defender esas convicciones. Lo que yo creo que bajo ninguna circunstancia tienen derecho es a que con esas convicciones pretendan imponer un solo modelo y dejar desprotegidos otros modelos que hemos formado como familias. Entonces, eso sí es muy importante decirlo y dejarlo tajantemente. Ahí evidentemente también subir el volumen de los derechos y decir eso, el eje rector tiene que ser la Constitución, tiene que ser lo que mandata la Suprema Corte y no puede ser otra creencia ideológica impuesta. Sí, bueno, la Constitución se refiere a los ministros de culto, el 130 se refiere exclusivamente a los ministros de culto y por lo tanto, si asumimos que la Suprema Corte de la Justicia ya tiene una decisión, en efecto, esos ministros de culto que participaron, en efecto, ellos sí violaron la ley y violaron la Constitución. Esos 11, no sé si cuántos, las monjas no, porque no son ministros de culto. Entonces, pero de todas maneras,
como dije al principio, el problema central no es el tema de la libertad de expresión, porque yo estoy de acuerdo que aquí de lo que se trata es de ampliar derechos y no estar viendo cómo los reducimos, ¿no? Pero mi punto es otro por lo mismo. Mi punto no es, yo puedo estar de acuerdo en que ellos tengan esa libertad de expresión, incluso los ministros de culto, pero primero hay que cambiar la Constitución, porque si nada más se viola la Constitución a partir de una concepción religiosa, entonces cualquiera de nosotros la puede violar a partir de lo que nosotros creemos. Y mi punto central en realidad es otro. Mi punto central es en el entendido de que ellos se mueven a partir de una serie de principios, por eso lo están haciendo, aunque sepan que esto no va a dar ningún resultado. Lo que yo exijo de los políticos, de nuestras autoridades, de nuestros congresistas, es que se acuerden que nosotros también tenemos unos principios y que ellos están allí para garantizarlos y para defenderlos, que son los principios del Estado laico, el principio de separación, todos los principios que precisamente encarna ese Estado y que permite una convivencia plural, pacífica. Los políticos tienen que saber que ante los principios de esa o de cualquier otra religión hay unos principios de la república, que es una república laica que hay que defender. Esos principios. Yo pienso que sí, que los ciudadanos pueden manifestarse y expresarse y defender su derecho a la manifestación y a la expresión, que sin embargo cuando se trata de promociones que van a implicar la conculcación de derechos de otros, sí deberíamos de decir, pues no es correcto, ¿no? Y que sí están en la libertad de manifestarse, a pedir las cosas que ellos quieren para sí mismos, pero no cosas que quieren imponerle a otros desde sus puntos de vista. Entonces me parece que ahí hay dobles efectos y una conculcación de derechos de los otros a partir de las propias manifestaciones de su libertad. Gracias. Bueno, la pregunta que hizo Angélica, que hizo la senadora de la Peña, no fue si todo el episcopado violó la Constitución o si toda la iglesia, no, se violó o no se violó en esas manifestaciones. Y así haya sido en 11 casos de los ministros de culto, sacerdotes, en fin, pues claro que se violó. Sí, o sea, la respuesta es sí. Mucho o poquito, cada quien puede diferir, pero sí, porque son dos los elementos del 130 que creo que vienen a cuento aquí. Uno, asociarse con fines políticos, y ese es un límite al derecho de asociación del artículo 9 constitucional. Entonces, ahí hay un primer problema. Y el segundo es oponerse a las leyes del país. Y lo que ha dicho en su defensa el clero o estos dirigentes o jerarquía católica es, no, es que no es ley todavía, pues es iniciativa. Entonces nos estamos oponiendo, expresamente lo han dicho, nos estamos oponiendo pues a una iniciativa. Ah, bueno, pues una razón más para ponerlo en la Constitución, para que ningún juez de ninguna parte se ampare en su ley local que habla de hombre y mujer en el matrimonio. Ya está en la Constitución, eso va a homologar todas las leyes locales, las 32 o las constituciones, los códigos civiles de todas partes, pero además ya no va a poder decir nada la Iglesia Católica que se ha estado oponiendo a eso o cualquier otra asociación religiosa, porque entonces sí ya va a ser ley y ya no se van a poder oponer a la ley. Dejó de ser iniciativa, ojalá que deje de ser iniciativa pronto para convertirse en texto constitucional. Muy bien, pues les agradezco mucho su participación, muchas gracias y a todos ustedes su paciencia para estar aquí y acompañarnos sin moverse todo el tiempo que estuvimos acá. Gracias, que tengan ustedes buena noche y seguimos en contacto y seguimos trabajando. Buenas noches. De esta manera se